Son las 7 de la tarde, hora central europea, y en Visión Global no podemos apartar la mirada del plan de paz o los planes de paz para Ucrania que existen en estos momentos. La semana pasada cerrábamos con la mirada puesta en el plan de paz que habían esbozado Estados Unidos y Rusia y que se filtraba a los medios de comunicación. Día a día fuimos teniendo más detalles que, por supuesto, aportamos y analizamos en este programa. Ahora, Ginebra se ha convertido en un nuevo epicentro diplomático para abordar la resolución de la guerra en Ucrania. Y es que delegaciones estadounidenses y ucranianas han negociado y han esbozado un nuevo plan de paz. Eso sí, dejan en el aire algunos puntos polémicos, por no decir los puntos polémicos, que pasarán a ser discutidos por Donald Trump y Volodymyr Zelensky directamente. Mientras tanto, ¿qué ha hecho Europa? Pues elaborar una contrapropuesta. No ha participado en ese plan entre Estados Unidos y Ucrania, aunque sí había unificado previamente su visión con la ucraniana. Entonces, Europa tiene su propio plan de paz, un plan que, por supuesto, Rusia rechaza de lleno, y Rusia, por el momento, se mantiene firme y dice que el plan que apoya es el que negoció con Estados Unidos en Miami. Así que este es el plan, este es el escenario que tenemos en estos momentos, salpicado de diversos planes que esperamos que en algún punto converjan, porque recordemos que además esta semana se cumple la fecha límite que le puso Donald Trump a Volodymyr Zelensky. Le lanzaba un ultimátum y le decía que antes del día 27, que por cierto es Acción de Gracias en Estados Unidos, tiene que dar el visto bueno a un plan de paz, a un marco que permita ya avanzar hacia una resolución del conflicto que, recordemos, cumpliría 4 años en febrero de 2026. Veremos si llegará a ese 4º aniversario o si, por el contrario, estos trabajos que se están desempeñando en estos momentos darán sus frutos para evitar ese aniversario. Y en otras cuestiones, pues tenemos que mirar también a una última llamada que ha tenido lugar entre Donald Trump y Xi Jinping, con la mirada puesta en Taiwán y también en las últimas tensiones entre China y Japón. Visión Global con Marta Isern. Radio Intereconomía. Ginebra se ha convertido en el nuevo epicentro diplomático de la guerra. La ciudad suiza se ha convertido en el escenario donde Estados Unidos y Ucrania han esbozado un nuevo plan de 19 puntos. Se trata de un nuevo borrador que poco tiene que ver con el que se filtró la semana pasada, acordado entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, deja fuera los asuntos más explosivos, al menos por ahora. Nos referimos a la cuestión territorial y también a la futura relación o a las futuras relaciones entre Ucrania, la OTAN, Rusia y Estados Unidos. Estos puntos, políticamente más sensibles, por decirlo de alguna forma, van a ser abordados directamente por Trump y Zelensky. Recordemos que la semana pasada se hizo público el plan de paz de 28 puntos elaborado entre Estados Unidos y Rusia, y que Donald Trump lanzó un ultimátum a Zelensky para aceptarlo antes del 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Claro, Donald Trump se quiere ir tranquilo a trinchar el pavo. El plan cruzaba varias líneas rojas ucranianas, incluida la cesión territorial de aquellas regiones anexionadas por Rusia. En este marco, delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se han reunido en Ginebra, se han puesto a trabajar en las últimas horas para sacar adelante un nuevo plan que tenga en cuenta las peticiones ucranianas. Y de un fin de semana productivo hemos pasado a un lunes a priori bastante positivo. Según el viceministro ucraniano, Estados Unidos está dispuesto a retirar el límite de 600.000 soldados para las Fuerzas Armadas ucranianas que aparecía en el texto que se filtró la semana pasada. Era uno de los aspectos más criticados. Los representantes de Ucrania no tenían autorización
autorización para negociar cuestiones territoriales. Han dejado claro que constitucionalmente esas cesiones existen un referéndum nacional y además es un asunto que discutirán directamente Trump y Zelensky. Así que con el borrador reescrito, ahora las dos delegaciones llevarán el documento a Washington y a Kiev. El siguiente paso depende ya de los presidentes. Toca negociar las piezas más importantes, así que la patata caliente la tienen Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Donald Trump presiona, como sabemos, para avanzar rápido. Ha dado hasta el jueves como fecha límite informal para que Ucrania dé su respaldo, pero ya la semana pasada Donald Trump dejó caer que esas negociaciones se podrían extender en el tiempo si realmente ve avances reales por la parte ucraniana. Y Zelensky podría viajar a Washington esta misma semana, aunque algunos en su entorno le recomiendan que se quede quietecito en Ucrania para evitar un choque innecesario con Donald Trump en el despacho Oval que pueda poner en riesgo lo que ya se ha logrado este fin de semana. La Casa Blanca ahora debe decidir cómo y cuándo presentarle este documento al Kremlin, que por cierto, Rusia ha dicho que no tiene por el momento ninguna reunión programada con Estados Unidos esta semana. Y quien se ha mostrado bastante optimista ha sido el secretario de Estado, Marco Rubio. Él dice que los temas pendientes no son insuperables, pero ha recordado que nada va a ser definitivo sin el visto bueno de Rusia. Creo que el informe de hoy es el que, ha merecido la pena. Probablemente sea el día más productivo que hemos tenido en este tema, quizás en todo el proceso, pero sin duda en mucho tiempo. Aún queda mucho trabajo por hacer y como esto sigue siendo un proceso de trabajo, no quiero declarar la victoria ni tampoco una conclusión. Todavía queda trabajo por hacer. Ginebra no ha dado una solución, por tanto no es algo definitivo, pero sí una señal. El borrador está escrito, los equipos han hablado y Europa por el momento observa. Ahora la partida pasa a Trump y Zelensky. El objetivo es convertir el borrador en una hoja de ruta viable para detener la guerra más mortífera que Europa ha visto desde 1945. Y Europa, por supuesto, ha presentado su propia contrapropuesta, un plan de paz de 28 puntos, similar al que se filtraba la semana pasada entre Estados Unidos y Rusia, impulsado por Reino Unido, Francia y Alemania. Y de hecho reformula varios elementos del documento que se filtraba la semana pasada. Ambos planes comparten estructura, muchos puntos comunes, pero difieren en aspectos centrales. Y vamos a ver esas diferencias. Uno de ellos es la relación de Ucrania con la OTAN. El plan europeo elimina la cláusula que prohíbe la expansión de la alianza y deja la adhesión de Ucrania supeditada al consenso de los países miembros, un consenso que hoy no existe y que Europa deja muy claro. Pero, como decimos, no cierra la puerta de forma definitiva. Sin embargo, la versión de Estados Unidos y Rusia fija por escrito que Ucrania no podrá entrar nunca en la OTAN y que la propia alianza debe asumirlo en sus estatutos. Otra diferencia, esto ya lo hemos comentado en la clave anterior, es el tamaño del ejército ucraniano. Y es que Europa propone un límite de 800.000 militares frente a los 600.000 que planteaban Estados Unidos y Rusia. En cuanto a la presencia militar internacional, ambos planes descartan el estacionamiento permanente de tropas de la OTAN en Ucrania, pero difieren en un matiz. Y es que Europa sí habla de la presencia de aviones de combate de la OTAN desplegados en Polonia y el documento de Estados Unidos y Rusia también habla de aviones de combate en Polonia, pero no de la OTAN, sino únicamente europeos, con lo cual Estados Unidos da un paso atrás y se intenta desmarcar de esta protección aérea fronteriza en Polonia. La reconstrucción también se aborda de forma distinta, porque Europa plantea un esquema más convencional y supervisado, omite el mecanismo financiero conjunto entre Estados Unidos y Rusia, que figura en el otro plan, porque es un fondo que integra activos rusos congelados y que genera beneficios compartidos, tanto para Rusia como para Estados Unidos. Claro, sacan una tajada económica. Y en cuanto al territorio, pues este capítulo es donde se produce quizás la mayor discrepancia y distancia entre ambos textos. Europa no reconoce ninguna anexión rusa y deja la negociación abierta partiendo de la línea de contacto actual. Sin embargo, el plan de Estados Unidos y Rusia contempla el reconocimiento de facto de Crimea, Lugansk y Donetsk como territorios rusos y congela las líneas de Jersón y Zaporilla en las posiciones actuales. En esta última hora ha hablado Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
Bueno, lo que tenemos que entender es que si Rusia pudiera conquistar a Ucrania ya lo hubiera hecho, así que ofrecerles algo que incluso no han conquistado militarmente es ofrecer algo encima de lo que ya tienen o lo que han logrado en el campo de batalla, lo que definitivamente les da recompensa por la agresión, y esto es una señal muy mala. Achieved on the battlefield, which is definitely awarding or rewarding them for the aggression, which is a very bad sign. Esta es la postura más clara por la parte europea y también, por cierto, entre esos planes varía el calendario político. Europa propone que Ucrania celebre elecciones lo antes posible, pero claro, lo deja con un concepto bastante amplio después de la firma del acuerdo, pero la versión estadounidense-rusa fija un plazo concreto de 100 días. Sería bastante más apresurado. Así que, en resumen, podemos concluir que el plan europeo mantiene abiertas cuestiones clave como la territorial y la futura relación con la OTAN y plantea un enfoque más amplio en la reconstrucción. Y el plan de Estados Unidos y Rusia introduce definiciones cerradas sobre el estatus de ciertos territorios, fija límites permanentes sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN y establece mecanismos económicos específicos basados en activos rusos congelados que suponen un beneficio económico para ambos. Y miramos a China. Xi Jinping ha aprovechado su última llamada con Donald Trump para poner sobre la mesa el tema más sensible de Asia, Taiwán. Y es que el reciente cruce entre China y Japón por la denominada Isla Rebelde amenaza con colarse la relación entre las dos mayores potencias del mundo. En pocas palabras, el presidente chino le ha recordado a Donald Trump la importancia del regreso de Taiwán a China. Mantiene que es clave para restaurar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que el panorama entre China y Japón ha empeorado. La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró a principios de este mes que un hipotético ataque chino a Taiwán podría provocar una respuesta militar de Tokio. Y es que Pekín considera la isla como territorio propio y, claro, pues ha denunciado las declaraciones de Takaichi, exige que se retracte. Desde entonces, China ha emitido una advertencia de prohibición de viajes a Japón, ha suspendido la proyección de algunas películas japonesas, ha prohibido la importación de mariscos japoneses y ambos han intensificado sus ejercicios militares. Claro, si la tensión entre China y Japón aumenta en torno a Taiwán, la postura de Estados Unidos probablemente seguiría 4 líneas clave: disuasión militar, respaldo pleno a Japón, ambigüedad estratégica sobre Taiwán y presión diplomática para frenar la escalada de un posible conflicto. Y recordemos que Estados Unidos tiene un tratado de defensa mutua con Japón, el tratado de 1960. Si Japón considera que un ataque chino a Taiwán amenaza directamente a su seguridad, que es lo que ya ha insinuado Sanae Takaichi, Estados Unidos estaría prácticamente obligado a aumentar despliegues navales y aéreos en el Pacífico, elevar el nivel de alerta en sus bases en Okinawa, reforzar sistemas antimisiles en Japón y coordinar movimientos con el Estado Mayor japonés. Claro, Washington no puede permitirse que un aliado clave quede expuesto, porque eso pondría en juego la credibilidad de sus alianzas. Estados Unidos, por tanto, evitaría comprometerse a un conflicto directo, pero haría lo suficiente para que China entienda que un movimiento sobre Taiwán tendría un coste demasiado alto.